buenos días, buenas madrugadas. Vean nada más cómo están. El día de hoy está muy padre porque vean nada más dónde estamos. Estamos en el Festival del Globo, pero en México, en Teotihuacán. Está bien chido, la neta. Hoy vamos a vivir una experiencia que pues yo en lo personal nunca había vivido. Damián sí ya se había subido a un globo, yo nunca. Así que la verdad estoy muy nerviosa, pero emocionada. Y pues ya saben, para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está dormido en la camioneta que se llama Matías y nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ¿saben? Para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se nos lleva que es el intento, así es de que no se diga más y ¡vénganse! Ya no sé si tiemblo de frío o de nervios o de las dos cosas, pues. Chavos, en realidad el día de hoy, vean nada más, vamos a volar. Es un sueño, yo creo, cumplido para la baby, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. No sé, no había soñado de verdad. Yo ya había volado en un globo y de verdad es una experiencia que uno tiene que vivir en su vida. Plantar un árbol, leer un libro, volar en globo. Definitivamente es algo que tienen que hacer aquí en su vida. Ay, güey. Chavos, y pues, como pueden ver, yo creo que este es un festival de globo, pero en pequeño. Vean nada más, por ahí se ve atrás un globo y luego por allá se ven más globos, pero son de otros aeropuertos o no sé cómo se llaman, globopuertos, algo por el estilo. Dependiendo de cuál globo les vaya a tocar, es dependiendo de cómo vayan llegando aquí. Hay que llegar súper tempranísimo. Ay, no, desvelarse un montón, pero de verdad, esta es una experiencia que ya hasta se me está poniendo la piel chinita. Está increíble. Chavos, aquí en este lugar todo pasa muy rápido. Yo creo que hemos llegado y han pasado como 20 minutos más o menos y ya estamos arriba del globo. O sea, esto pasa muy rápido. O sea, uno llega, toma coffee break, se calienta. De verdad, tráiganse una chamarra porque yo sí tengo frío aquí. Y él es el que nunca le da frío a ningún lado. Ahorita les enseño mi outfit. Vean, si ven ahí algo tejido, es de Villa Hidalgo, O sea, está muy padre. Y es de mujer. Sí. Vean, es que como no. Y aparte son pligueras. Es que como ya saben que yo no uso muchas chamarras. De hecho, esta chamarra es de Charlie. Muchas gracias, Charlie. Está ya. Chavos, ahorita que llegamos fue, como dijo mi baby, fue todo el proceso como rápido. Llegamos, nos registramos. Ay, me está quemando la pelona. Chavos, bueno, vamos a seguir platicando porque ahorita algo pasó con el globo, pero no pasó nada más nos van a cambiar de globo. Pero vean, siempre que vemos este increíble panorama, vean vamos, señora. Bueno. Sí, como pueden ver atrás de mí, hay varios globos que salen ahorita en la mañana. Los globos salen muy temprano. Bueno, nosotros llegamos 6:30 de la mañana aquí. El primer vuelo sale a las 7 de la mañana. Una vez que llegas, te registras y ahí mismo tienes un pequeño coffee break. Ahí en el coffee break ustedes pueden tomarse el cafecito, por eso el frío, o un tecito, o ya para los que digan así de para quitarme el miedo y calentar motores, un tequilita. Chavos, sí, pues vean nada más. Lo chido también de aquí, hay dos horarios para tomar su vuelo, pero el chido ahorita es desde las 6:30 de la mañana porque pueden apreciar esto. Un amanecer increíblemente padre desde las pirámides de Teotihuacán. ¿Qué tal, Se van a poner ustedes 4 de este lado. Vamos a flexionar las rodillas y sujetarnos de las cuerdas que tenemos frente a nosotros. Please do it, your back here. Listo, chicos, ya se pueden incorporar. Les repito, hoy estamos para pasarla increíble. ¿Sale, chicos? Bienvenidos. Gracias. A ver, pon la mano así. Es el frío. Bienvenida al último día de tu vida, baby. ¿Qué se siente? ¿Estás conmigo? Chavos, pues esto ha empezado, vean nada más. ¿Qué tal? David le tiene un montón de miedo a las alturas, entonces pues uno se ha subido al paracaídas, a todas esas cosas y la baby tiembla. Entonces esto es un gran reto para ella. Sí, la verdad que sí, de verdad no tienen idea de cómo estoy, me están sudando ahorita las son manos. Las 7:10 de la mañana, entonces pues muy buen tema. Ven nada más cómo se ve de aquel lado. ¿Qué tal? El amanecer en un globo aerostático increíble. La verdad que sí, yo le tengo un poco de pánico a las alturas, así que esto es un reto para mí, pero la verdad que vale totalmente la pena el miedo. Y al fondo a la izquierda del lado sur tenemos el templo de Quetzalcóatl. Ah, no, Pirámide del Sol. Y tenemos la calzada de los muertos que empieza justo frente a la pirámide o el templo de la luna, todo el camino recto hasta el templo de Quetzalcóatl.
Luego vean, el señor nos vino a ayudar. ¿Ya se va a trabajar, jefe? Ya estamos ¿Sí? trabajando, sí. Ah, bien, muy bien. Vean. El señor ahí dejó su bicicleta y ya vio la ayuda. Muchas gracias. Gracias. Así somos los mexicanos, ¿verdad? Donde hay que tener ayuda, vamos. We are gonna make a traditional toast. First I'm gonna tell them in Spanish. Later I'm gonna tell you in English, okay? Este brindis es una tradición, como bien lo decía, siendo alusivo a los creadores de estos artefactos aéreos, que fueron las primeras aeronaves en ser tripuladas por el ser humano. Inclusive hoy en día, en gran parte de Europa y principalmente en Francia, se le sigue conociendo con el nombre de sus creadores. Es común decir que vas a volar en montgolfiera y no en globo aerostático. La historia nos cuenta que la gente en tierra pensaba que venían a hacer algún tipo de daño. Se acercaban literalmente a linchar a los tripulantes de las montgolfieras. Aparte de llevar ropa abrigadora, llevaban una botella de champán. Una vez que aterrizan y los quieren linchar, se dan cuenta de que llevan esta botella a bordo y el champán les ayuda como identificación, y es por eso que salvan la vida. Hoy en día lo hacemos en modo de agradecimiento y terminamos de una manera muy tradicional, donde agradecemos al vuelo como tal, y eso lo agradecemos con una oración tradicional que dice así: que los vientos te reciban con suavidad, sol te bendiga con sus manos suaves, que vueles tan alto y tan bien que Dios te acompañe con risas y te ponga gentilmente de regreso en los brazos amorosos de la Madre Tierra. Muy temprano, Para calentar la sangre. Pues salud, chicos, un gusto haber compartido esto con ustedes, que la sigan pasando increíble, ha sido un gusto recibirlos. Gracias. Salud, babies. Muchas gracias por esto. Chavos, como pudieron ver, hacemos un brindis. La explicación yo jamás la había escuchado, y a pesar de que ya llevo como 10 vuelos, no Uy, sé. sí, es tu segundo vuelo. Sí, es mi segundo vuelo de mi vida. Sigue siendo una experiencia increíble, muy chido. Nos dan la champagne, que tiene 7 grados de alcohol, y pues nos dan un certificado de que volamos. Ya nos dijo el muchacho, el capitán, hay que acumular 2 más de estos y ya podemos volar nuestro propio globo. Muy bien, muy bien. Chavos, y pues ya llegamos aquí a bajarnos. Si muchos de ustedes piensan que es muy difícil subirse al globo o algo así, Sí, están en lo correcto. bueno, No, para una persona tan ágil como Damián, no es fácil. No es fácil, no es difícil. más bien hay una secuencita de escaleras, o sea, los ayudan en todo momento y está bien chido. Ahorita ya siempre tratan de aterrizar como en un predio así como, pues sin hierbas, porque nosotros llegamos a este lado y no está así como que sí hay mucha hierba. Entonces ya llegamos aquí y todos los muchachos pues son bien amables y todo ese show. Pues la neta, ¿qué te pareció? Es una experiencia única. Todo el mundo creo que tiene que ser al menos una vez en su vida. Y efectivamente, aquí hay muchos muchachos, ya saben, ustedes pueden comprarle a las personas locales, ellos se dedican a esto, entonces si alguno de ustedes puede comprarles algo, no sé, lo que sea o algo así, entonces los ayudarán un montón. Ya saben, apoyemos el comercio local 100%, mexicanos. Ahorita ya vamos de regreso, nos van a llevar en esta camioneta, entonces pues no hay ningún problema, todos a gusto, todos tranquilos, y pues sí duramos 50 minutos de vuelo. Algo que quería mencionar es que ahorita que hicimos el en vivo allá arriba, desde las alturas, reportando desde las alturas, Desde el helicóptero. nos estaban preguntando por Matías. Matías, como pueden ver aquí en el certificado, sí estaba programado para que viniera con nosotros, pero nos dijeron que no iba a poder alzarlo y que todo el tiempo tenía que estar abajo, y pues Matías no iba a alcanzar a ver nada. Entonces pues no lo trajimos, así que se quedó allá esperándonos en la camioneta con nuestros amigos, y pues nos venimos solitos, pero bueno, ya Pero cuando eso va a crezca ser, nos sí. lo vamos a traer. Exactamente. Chavos, y pues efectivamente nos fuimos bien lejos porque no Hicimos sé, como media hora de regreso, sentí. hicimos un montón de regresos. Pensamos que nomás habíamos ido aquí tras Lomita, pero pues no. Pasando la pirámide, pero no, sí como que sí nos fuimos bien Sí. allá. Pero ya estamos nuevamente aquí de donde partimos, y pues ahorita aquí podemos ver las fotografías y todo lo que se grabó con el dron y todo eso. Y aquí también nos dieron ya nuestro vale para el desayuno, porque como que ya se hambrea. Sí, pues después de estar tome y tome la champagne. Oye, sí. No. Chavos, pues no me dejaron grabar ahí los costos ni nada, pero pues alcancé a ver que está muy caro. Entonces, la verdad, mejor tráiganse su celular y pues cada quien se toma sus fotos. Son muy profesionales las fotos, ¿verdad? Pero a mí se me hace excesivamente caro. Más o menos alcancé a ver 1,300 pesos y dije, pues no, la verdad no. Hola, globo rojo. Chavos, y pues este tour les incluye obviamente el traslado desde su hotel hasta donde se despegan los globos, y pues de donde despegan los globos también al restaurante donde vamos a tomar el desayuno. Así que por eso no se preocupen. Chavos, y pues ahorita nosotros ya acabamos de desayunar. Este es el restaurante en el que nos traen, el que incluye el paquete. Es un restaurante tipo buffet, se llama El Gran Teocalli. Es un restaurante muy bonito, está como muy comodito, tiene un área verde con juegos que
ahorita Mati se está dando vida ahí en los juegos. Pues ahorita que estábamos desayunando también nos trajeron las fotos que nos incluye el paquete. Nos dieron unas fotitos muy bonitas donde estamos ahí en el globo. Si no quieren gastar en las fotos que les toman y les muestran al final del recorrido, pues tienen estas. Esas ya son totalmente gratis, ya las incluye el paquete. A veces son 3, a veces son 4, a veces son 5, ya dependiendo de cómo anda el humor del muchacho. Pero pues la neta están muy chidas. Chavos, después de desayunar nos venimos hacia este lugar, aquí en la casa del señor Agapito, porque venimos a conocer lo que es el proceso de la obsidiana. Él tiene un pequeño taller aquí en su casa y nos va a mostrar cómo es todo el proceso de elaboración de piezas de obsidiana. Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es María Herrera Beltrán. Él es el señor Agapito Hernández Nietos. Este es un taller familiar de obsidiana. Es un oficio que hemos seguido desde nuestros abuelos. Es una herencia familiar, un oficio. Podemos hacer todo tipo de animalitos, toda la línea de piedras para masaje. Hacemos piezas finas como son las máscaras, vasijas, juegos de ajedrez, todo tipo de piezas. Pueden tener alguna idea y nosotros la podemos plasmar en piedra, que es otra cuestión que no nada más es la visita a la zona arqueológica, la foto frente a la pirámide, sino que también se atrevan a esta otra parte, que también es una parte muy valiosa en Teotihuacán. Tenemos rompope y mermelada y gomitas, ahorita, pero naturales, pero dale la degustación, hija. Chavos, y pues ya terminamos de la demostración que nos hicieron. Nos metieron a su taller, que lo tienen aquí en su casa, y nos mostraron como que todo el proceso para llevar a cabo estas piezas. La verdad que literalmente pues esto es una obra de arte lo que ellos hacen. Es como muy interesante todo el proceso que realizan, como todo es de manera artesanal, o sea, ellos van dándole la forma y todo. De verdad que quedamos enamorados y encantados de esto. Y pues chavos, si ustedes pueden apoyar, ya saben, esta gente sí es 100% mexicana, o sea, todo lo hacen en su casa. La verdad que está bien chido eso. Estar en estos lugares o estar con esta gente es algo muy chido, y de verdad, o sea, nos llevamos una experiencia porque vean, o sea, estamos en la calle, estamos en la casa de ellos, o sea, y bien amables nos recibieron y nos dijeron, esto y esto y esto y esto. Ay, ¿verdad que sí, Mati? Pero es que Mati quiere sí grabar. Pero sí, de verdad, como dice mi baby, si pueden, si tienen la oportunidad de venir y de apoyar en algo, con alguna compra o algo, de verdad que eso estaría genial. Chavos, y pues ya después de haber estado en el taller de la obsidiana, pues nos venimos hacia este lugar, que es un taller de cacao. Aquí vamos a tener degustación de algunas bebidas y vamos a ver el proceso de elaboración del cacao. Así que la verdad el lugar se ve como muy a gustito, muy bonito. Aproximadamente aquí duramos, no sé, como una media hora o 40 minutos más o menos. El proceso de cómo elaboraban el cacao, de verdad es algo que sí debe de saber todo mexicano, debe de saber de dónde es y de cómo se hace y todo ese show. De hecho hay un cacao que pica, eso es lo que iba a decir. Hasta el chocolate. Y otra de las cosas que pueden encontrar en este lugar también es pulque. Así que para las personas que les gusta el pulque, pues aquí van a encontrar. Chavos, y pues efectivamente ya estamos incurriendo también en esta zona de la Ciudad de México. Ya tenemos todos los tours, todos, absolutamente todos, desde las luchas en la Arena México, desde el vuelo en globo, desde la Basílica, para todas aquellas personas que es como su sueño, Coyoacán, los museos, todos los museos, el de antropología, el del papalote, el de Frida Kahlo, todos, absolutamente todos los tours. Ustedes pregunten, les podemos armar aquí algún itinerario listo o armar el plan. Pero por ejemplo, este vuelo en globo, ustedes lo pueden contratar con nosotros desde este precio, ya saben, todo depende de cuántas personas sean, todo depende de dónde quieran ir, la temporada, todo. Y si este video lo están viendo como que muchos meses después, también influye. Obviamente todo lo que nosotros hicimos también lo pueden hacer por su cuenta. Pueden llegar ustedes en Uber, pueden rentar un auto, pueden ir en el metro, pueden realizar todo ese tipo de cosas. La verdad, nosotros no nos animamos tanto porque pues es una ciudad muy grande que no conocemos y muchas personas nos dicen hay que saber dónde sí y dónde no meterse, y pues para no regarla y no meternos donde no debemos, pues la verdad preferimos venir así como que acompañados con gente local, con gente que sabe y conoce todo este lugar. Y sobre todo estos tours de verdad nos llenaron mucho de muchas emociones, desde que uno lo reciben en el aeropuerto, los llevan y los traen desde su hotel, o sea, es súper seguro, ustedes no tienen que caminar nada, la neta está bien chido, y sobre todo que uno conoce México, la Ciudad de México es increíble, o sea, es increíblemente chingona. De hecho, si alguno de ustedes tiene alguna propuesta de matrimonio, algún cumpleaños o algo, también ahí en Xochimilco, en la Basílica, en el vuelo en globo, podemos ayudar ahí. Exactamente. Les ayudamos a todos, ustedes nomás pidan y ya nosotros nos encargamos de todo lo demás. Así es de que muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos.
queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.